Información sobre el primer libro de las Crónicas. Parece que originalmente los dos libros de las Crónicas eran un solo rollo, que más tarde fue dividido por conveniencia. Se cree que el escritor de los dos libros fue el sacerdote Esdras, un copista de la ley muy experimentado. Terminó de escribirlos hacia el año 460 antes de nuestra era. Aparte de las genealogías que llegan hasta Adán, Primero de las Crónicas abarca un periodo de 40 años, aproximadamente desde el 1077 hasta el 1037 antes de nuestra era. El libro se puede dividir en dos secciones. Los 9 primeros capítulos contienen sobre todo genealogías. Los otros 20 cuentan sucesos que ocurrieron entre la muerte del rey Saúl y el final del reinado de David. Los capítulos 2 a 4 contienen la lista de descendientes de Judá y de David, lo que incluye el linaje de los reyes. El capítulo 6 contiene la lista de descendientes de Leví, lo que incluye a los descendientes de Aarón, los sacerdotes. ¿Lo sabía? Las genealogías y la historia que contiene Primero de las Crónicas fueron fundamentales para que se pudiera cumplir el propósito de Dios. Los israelitas que regresaron del destierro las necesitaban para volver a ser una nación gobernada por Dios y con un sacerdocio. En tiempos cristianos, Mateo y Lucas usaron las genealogías en sus evangelios para demostrar que Jesús era el hijo de David y que tenía el derecho legal de ser rey. En el capítulo 11, David es nombrado rey de todo Israel. Y poco después, conquista la fortaleza de Sión. En los capítulos 15 y 16, los levitas de la familia de Coat llevan sobre sus hombros el arca del pacto hasta la ciudad de David. En el capítulo 17, David explica que quiere construirle un templo a Jehová. Pero Jehová le dice mediante el profeta Natán que quien lo construirá será uno de los hijos del rey. Sin embargo, como Jehová ama tanto a David, lo tranquiliza prometiéndole que le dará una casa o dinastía que durará para siempre. Los capítulos 18 a 20 relatan las victorias de David sobre varias naciones enemigas de Israel, como los amonitas, los edomitas, los moabitas, los filisteos y los sirios. En el capítulo 21, alguien incita a David a hacer un censo de la nación. Este pecado de David le ofende muchísimo a Jehová, y como resultado, mueren 70,000 israelitas. En los capítulos 22 a 28, David hace grandes preparativos para la construcción del templo. En el capítulo 22, David le encarga a su hijo Salomón que construya la casa de Jehová. David aporta para las obras 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y una cantidad incalculable de cobre y hierro. En el capítulo 25, David elige a varios de los hijos de los levitas Asaf, Hemán y Jedutún para que sirvan en el templo de músicos y cantores. En el capítulo 28, David reúne en Jerusalén a todos los príncipes de Israel y les dice: Esfuércense por conocer y obedecer con cuidado todos los mandamientos de Jehová su Dios. Luego, le entrega a Salomón los planos del templo que Jehová le había revelado mediante su Espíritu Santo. En el capítulo 29, Salomón se convierte en rey y David muere después de un reinado de 40 años. Cuando lea el primer libro de las Crónicas, fíjese en el detalle con el que Esdras registró la historia de Israel, en la manera como Jehová bendijo a su amado siervo David, y en lo importantes que fueron las genealogías para establecer que Jesús de Nazaret era el Mesías, el futuro rey del reino de Dios. La ficción se describe como hechos, sucesos fingidos o inventados, o que es producto de la imaginación. ¿Será la Biblia un libro de ficción? Aunque algunas personas afirman que sí, la historia,
Los datos arqueológicos y la misma Biblia nos dan pruebas convincentes que su existencia, así como su contenido, en ningún momento es ficción. Pongamos como ejemplo a Adán. La Biblia habla sobre la existencia de Adán, así como de una genealogía. Leamos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 1 y versículo 1, dice: Adán, Set, Enos. En los capítulos 1 a 9 de primero de las Crónicas y en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, encontramos listas genealógicas del pueblo judío. Estos detallados registros abarcan 48 y 75 generaciones respectivamente. Por un lado, el libro de Crónicas presenta el linaje de los reyes y sacerdotes de la nación de Israel, y por otro, Lucas se centra en la genealogía de Jesucristo. Ambas listas mencionan a Adán junto a personajes históricos como Salomón, David, Jacob, Isaac, Abraham y Noé. Dado que todos los que aparecen en estas listas existieron en la vida real, ¿no es lógico pensar que Adán también fue una persona real? Pensemos ahora en Noé. Leamos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 4. Dice: Noé, Sem, Can y Jafet. Es posible corroborar que Noé fue una persona real consultando dos listas genealógicas que aparecen en las Escrituras. Quienes elaboraron estos registros, Esdras y Lucas, fueron investigadores concienzudos, y este último incluso trazó la línea de descendencia desde Noé hasta Jesús. Sin duda, Noé también fue un personaje histórico. Entender que los personajes de los relatos bíblicos no son imaginarios, sino reales, nos ayuda a valorar más las lecciones que nos enseñan. Es por eso que, como cristianos verdaderos, ciframos nuestra confianza en las promesas seguras de Dios. Pero ¿por qué podemos estar tan seguros? Porque la palabra de Dios nos ha enseñado que esta esperanza no conduce a la desilusión, pues Dios no puede mentir. De hecho, es imposible que Dios mienta. Como dijo hace mucho tiempo Josué, un siervo de Dios, ni una sola palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios les ha hablado ha fallado. Todas se han realizado para ustedes. Ni una sola palabra de ellas ha fallado. Gran parte de la ciencia ficción refleja las ideologías de este inicuo viejo sistema. ¿De qué manera? La ciencia ficción empezó en una época de supuesta ilustración, cuando muchas personas rechazaron la autoridad tradicional y creyeron que podrían forjar su propio futuro. Con sobrada razón, culparon a la religión de muchos de los problemas de la sociedad, pero también echaron a un lado la verdad sobre la existencia y los propósitos del Creador. Desilusionados con los resultados que veían, buscaron nuevas ideas. Pero las ideas humanas, prescindiendo de lo bien pensadas que estén, tienen limitaciones. El Creador nos dice: porque tal como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes y mis pensamientos de los pensamientos de ustedes.